Buenos días para todos. Buenos días. Buenos Buenos días. días, Buenos días, mister. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar, vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante también con el texto de Santillana. Yo no lo había trabajado antes con ustedes porque la verdad no tenía el ingreso todavía al material virtual y pues cuando me llegó digamos, las claves y eso, no tuve tampoco como claro cuál era el funcionamiento, pero la idea es que ya desde hoy empecemos a utilizar también ese material. Obviamente no va a ser lo único que vamos a utilizar, porque de igual manera creo que pues todos nos hemos dado cuenta que con los materiales que yo les he presentado también hemos logrado avanzar muchísimo y pues igual también la idea es seguir realizando ese avance para llegar por lo menos hasta el estudio de las proporciones, proporcionalidad no solamente simple sino compuesta, es decir, cuando tenemos en una situación, por ejemplo, más de tres razones en relación y podemos obviamente pues entablar ahí todo lo que tiene que ver con proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa y pues ahí vamos. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar el concepto de media proporcional. Entonces, la media proporcional tiene que ver en matemática con, dada una razón o una proporción, por ejemplo, continua, dos valores que aparezcan exactamente iguales en las dos razones. Les voy a colocar una definición un poco más formal. Los tenemos aquí. Entonces, en matemáticas, en una proporción continua se denomina medio proporcional o media proporcional más bien a cada uno de los términos iguales. Ya les voy a dar un ejemplo. ¿Qué quiere decir que hayan términos iguales? Entonces, hemos venido observando que, por ejemplo, cuando tenemos dos razones, A sobre B igual a C sobre D, son proporcionales si y solo si, por ejemplo, A por D es lo mismo que B por C. ¿Sí? Hemos visto varias propiedades, no solamente esta, también hemos visto que se cumple que estas dos son proporcionales si A dividido B es igual a C dividido D, ¿cierto? Es lo que llamamos lo de la constante, que esto es lo que genera la constante. Y pues también vimos la tercera proporcional, que se cumplía entonces que si estas dos son iguales, entonces va a pasar que entonces si A sobre B igual a C sobre D, entonces se cumple que también ambas son iguales a su vez a lo que nos dé A más C por B sobre D, perdón, sobre B más D. Listo. Y esas son las tres propiedades que hemos todo el tiempo estado recalcando, ¿cierto? Desde el inicio del periodo sobre el estudio de las proporciones, ¿cierto? Pero pues el día de hoy entonces nos están presentando un caso que tiene que ver con, digamos, valores o términos exactamente iguales en una razón, en una igualdad de razones, o sea, en una proporción. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a tener en algunos casos, esto va a pasar cuando, por ejemplo, perdón, cambio el color. Cuando, por ejemplo, A sobre B es igual a B sobre C. Fíjese que en estos dos casos tengo unos valores que son exactamente iguales, es decir, B en una de las razones es consecuente, pero en otra de las razones es antecedente. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tiene que ver con la media proporcional. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Entendemos entonces lo que es una media proporcional? Sí, señor. ¿El antecedente es igual? El Sí, o consecuente sea, y el antecedente exacto. son iguales, ¿sí? Sí, lo que estoy diciendo es que sucede cuando en las dos razones aparece un mismo valor para, digamos, las dos razones, pero en un lado aparece como consecuente, en el otro como antecedente y se escucha mucha interferencia.
No sé quién es el que está intentando hablar, pero se escucha muchísima interferencia. Bueno, entonces, esto digamos, voy a dar ahora sí un ejemplo ya numérico. Entonces ya sabemos que, bueno, esto es lo que significa en términos matemáticos una media proporcional. Ahora, ¿cómo calcular esa media proporcional? Entonces yo les voy a dar un ejemplo ahora. Dice, profe, no me puede explicar, es que se me salió. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es que el concepto de medida proporcional aparece cuando en dos razones que son proporcionales, fíjese la igualdad, el valor, o más bien un valor, sea cual sea el valor, aparece tanto en la primera razón como en la segunda razón, pero aparece en una como consecuente y en la otra como antecedente. ¿Listo? Estos son términos que nosotros ya estamos manejando. Ya pues ahorita todos deberían saber lo que es un antecedente, todos deberían saber lo que es un consecuente, todos deberían saber lo que es una razón y una proporción. Entonces, bueno, voy a colocar ahora sí un ejemplo en concreto. Entonces, miremos el ejemplo. Supongamos que en este caso yo quisiera encontrar la media proporcional sabiendo que, por ejemplo, permítame un segundito, yo coloco acá una... copiar la actividad. Bueno, ahorita les cuento. Entonces, por ejemplo, acá supongamos que yo quiero encontrar la siguiente media proporcional. Yo tengo que en una razón, ahí sabemos que es 12 sobre x, no sé cuánto es x, pero sabemos que esta razón es proporcional a otra razón que sea, por ejemplo, x sobre 3. ¿Sí? Entonces, veamos que aparece la misma incógnita o la misma letra en ambas razones, solamente que en la primera es el consecuente, en la segunda es el antecedente, o puede ser de forma contraria. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que decir, por ejemplo, que x tercios es igual a 12 sobre x. ¿Sí? En cualquiera de los casos, fíjese que estamos hablando de valores que aparecen en los extremos de la razón. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos calcular el valor de x? Ejemplo, si están las dos razones y ambas tienen la misma incógnita pues, con la misma letra o tienen el mismo número, ya se puede afirmar que es una media proporcional Sí, exacto. Se trata solo por, solamente por solo el por la hecho, razón de que tenga un mismo número, pero en uno está como consecuente y en la otra como antecedente o exacto, al revés. exacto. O sea, que sea el mismo valor en los extremos. Y fíjate que acá podemos marcar los extremos de esta manera. Y si la Pero solo en tenemos los de esta forma, extremos, ¿sí? exacto, solo en los Ah, extremos. ok. Y acá tenemos lo mismo, pero en los otros dos extremos. Sí, es exactamente la misma igualdad de razones, o sea, son las mismas proporciones, pero pues varía desde la escritura. Sí, pero en ambos casos vemos que es cuando tenemos el mismo valor en un par de extremos, ya sea este o sea este de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos calcular el valor de x? ¿Quién me podría ayudar a calcular ese valor de x? Recordemos las propiedades. Trabajamos nuevamente las mismas propiedades que se habían trabajado de las proporciones. Entonces, la primera, la de producto de extremos y producto de medios. La segunda propiedad, la de la constante. Y la tercera propiedad, la de la tercera proporcional. ¿Será que podemos utilizar algo de esto para resolver acá la situación? Yo creo que podríamos utilizar la última. La última, Yo creo que la de extremos, la de extremos. bien, vamos a utilizar la de La extremos. La tercera. última no la Y yo vamos a también. utilizar. La última no se puede porque si no sería x más 3 y 12 más x, o sea, Exacto, x Ah, más bueno. 3 y x más 12, pero pues finalmente como no sabemos quién es x, ¿a no dónde podríamos vamos? deducir. Exacto, no Ajá, podríamos deducir ok. ninguna de las dos. Lo mismo con la segunda, tampoco porque no sabemos cuánto es 12 dividido entre x y tampoco sabemos cuánto es x dividido entre 3. Si no hay Ok. forma de Sí. encontrarlos de ahí. Por eso solamente nos queda utilizar la primera propiedad. Entonces, si utilizamos la primera propiedad, debe cumplirse que 12 por 3 sea igual a ¿quién? A A X X por por X. X. A x por x, muy bien. Ahora, ¿cuánto es 12 por 3? 36. Bien, 36.
¿Y cuánto es x por x? Pues 36 también. X. Bueno, en términos, sí, 36, pero en términos de x sería x al cuadrado. ¿Sí? Siempre Ah, que, digamos, ustedes tengan una misma letra multiplicada por ella misma, lo que hacen es como si esto fuera x x al a la 1. cuadrado. Exacto, pero es por las potencias. Es como si esto fuera x a la 1 y es como si esto fuera x a la 1. Y el resultado es la misma x, pero sumando las potencias. O sea, esto realmente es porque x a la 1 por x a la 1 es igual a x a la 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. Entonces, esto es x a la 2. Sí, es por eso. Listo. Continuamos acá. Ahora, x al cuadrado, resulta que cuando uno tiene un x al cuadrado, lo voy a explicar con un ejemplo geométrico. Supongamos que yo tengo un cuadradito, ese cuadradito de ahí. ¿Listo? Y supongamos que ese cuadrado mide 10 por este lado y 10 por este lado. ¿Cuál es el área de ese cuadrado? 20. No. No. Mentiras, perdón. Sería 10L igual a... Parece que el área de cualquier cuadrado o cualquier rectángulo es base por altura. O sea que en este caso el área sería 10 por 10, ¿que da cuánto? 100. 20. 100. 100, ¿cierto? Listo. Listo. Entonces ya tenemos el área. Ahora, si yo tengo un área de un cuadrado, fíjese que esto lo que representa es un cuadrado. Si tengo el área de un cuadrado, yo puedo devolverme para sacarle la raíz. Y la raíz es la medida de uno de los lados. O sea que de acá es de donde partimos. Digamos, esto es una demostración de por qué la raíz cuadrada de 100 es igual a 10, ¿cierto? Porque 10 por 10 me da 100, ¿sí? Por eso es que la raíz cuadrada de 100, acuérdense que la raíz cuadrada es buscar un número que multiplicado por él mismo me dé el número. Del número, sí. No, no, por 2 no, por él mismo, multiplicado por él mismo, ¿sí? O sea, aquí, así por ejemplo, la raíz de 16, ¿quién es? La raíz de 16 no es 8, porque no es 8 por 2, es 4, muy bien. 4. Porque es 4, quien Por multiplicado 4, por él 16. mismo me da 16. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí. Listo. Bueno, entonces vamos, ya tenemos ahí el concepto de raíz cuadrada por si no lo acordábamos. Entonces aquí significa que lo que voy a hacer es sacarle la raíz cuadrada a los dos términos. ¿Sí? Y en una igualdad debe pasar que si le saco la raíz cuadrada a un lado de la igualdad, también le saco la raíz cuadrada al otro lado. ¿Sí? Entonces, raíz cuadrada de 36, ¿quién sería? 9. 6. 6, ¿Qué? ¿cierto? Porque 6 6 por por 6, 6, Loco. exacto. 6 por 6 da 36, o sea que la raíz cuadrada de 36 es 6. Ahora, la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues es x. Ajá. ¿Sí? Porque aquí el cuadrado cancela la raíz y me queda solamente la x. O sea que ya encontré el valor de x. Y ahora lo que puedo hacer es verificar que se cumpla la proporción. Entonces, ¿cómo la vamos a verificar? Pues reemplazando acá a x por 6 y haciendo los dos valores. Entonces, si esto es así, resulta que 12 dividido entre 6 debe ser lo mismo que 6 dividido entre 3. Sí, ahora, ¿cuánto da 12 dividido 6? 2. 2. ¿Y cuánto da 6 dividido 3? 2. 2, ¿cierto? O sea que vemos que cumple. Y de hecho, al tener estos dos valores, o más bien este valor, que es el mismo valor, pero pues en las Cumple dos. la proporción de la Entonces, constante. ajá, ya la completamos. La Entonces, proporción la no, sino la incógnita es 6. propiedad. Exacto, La bien. medida proporcional. Bien, se cumple esta es la media proporcional, entonces se cumple el producto de extremos y el producto de medios, se cumple la constante y si quisiéramos también podríamos verificar la tercera proporcional, donde 12 más 6 sobre 6 más 9 debería formarnos la tercera proporcional. 12 más 6 es 18, 6 más 9, perdón, era 6 más 3. 6 más 3. Yo sí quedé como, ¿what? ¿Por qué 9? 6 más 3 es 9. Y vemos que este también Se es una puede. razón proporcional, porque 18 dividido entre 9 también es 2. Oh. ¿Listo? Fácil, La ¿cierto? profe para ahí copiar. Dale.
Listo, ahí les muestro un poquito más completa la pantalla para los que quieran tomar apunte completo. No, pero yo sé, me tocó acercarme un poquito ahí. Igual ahí me parece que se ven bien los valores, pero pues para que lo Y tengan más ahí se completo. ven bien. Listo, entonces eso es, ¿no? Entonces ya sabemos también calcular la media proporcional de, de un par de razones. Listo. ¿Y para qué les explico hoy el tema de la media proporcional? Porque justamente es el tema que quiero trabajar desde el libro con ustedes. Entonces vamos a trabajar la página 93. Mister, es que no todos tienen el libro. Profe, pues yo sí lo tengo, pero no sé dónde está, no me acuerdo. Yo no lo tengo, mister. Vale, igual yo voy a ir colocando los ejercicios, no te preocupes. Ah, ¿Listo? ok. Bueno, no los voy a desarrollar todos, porque pues bueno, ahí nos habla de otras cositas que no hemos visto. Los que de pronto estén viendo la página nos habla de, por ejemplo, proporción continua, proporción discreta, eso lo voy a explicar más adelante. Por ejemplo, la primera parte habla de las propiedades de la proporción, eso ya lo vimos, entonces no lo voy a retomar. Entonces, me voy a basar específicamente en algunos puntos de la página, no en todos. ¿En Eh, cuál es, profe? Que yo tengo el libro. Listo, voy a empezar a trabajar. Permíteme que se me altera a veces un poco ese zoom ahí. Le doy, pues necesito agrandarlo a veces. Listo, entonces vamos a trabajar desde el punto 9. Entonces fíjate que ahí en el Punto punto 9. antecitos del 9, el encabezado dice, encuentre el valor de la media proporcional en cada caso. Sí, señor. Listo, ya lo voy a compartir ahí con ustedes, permítanme un segundito. Ya los estoy viendo. Del 9 hasta el 12, Yo lo puedo profe. adelantar en el libro después. Sí, claro, eso les iba a decir. Ustedes, pues, como digamos la mayoría trabajan el libro, lo puede, o sea, No, a mí no me... lo pueden ir de una vez ir rayando sobre el mismo libro e ir solucionando. ¿Sí? Lo puedo hacer en el cuaderno, mejor dicho, para no rayar tanto, por así decirlo, el libro. Sí, sí, también lo pueden hacer en el cuaderno. De hecho, si van a trabajar en el libro como consejo, Espera, mister, ¿puedes devolverte un poco? Un segundo. listo. Gracias. Entonces, como consejo, si lo van a trabajar en el libro, yo les Sí. pediría que lo trabajen en lápiz. ¿Por qué en lápiz? Y Porque si no se vuelve feo. sí, pues dañan el Sí, libro, lo deterioran. Entonces, al final del año, de pronto ustedes si lo trabajaron en lápiz, tienen la posibilidad de reciclar el libro, de pronto compartirlo con algún compañero, venderlo, sí, y no se pierde tanto el material. ¿Listo? Igual, pues vamos a empezar a trabajar el libro, pues digamos, porque es un muy buen material. fue como Santillana siempre ha sido como una de las editoriales Santillana. que más, digamos, más está todo el tiempo innovando, o sea, los términos que se utilizan son muy actuales, es un muy buen material, siempre Santillana, me gusta mucho y pues por eso también lo quiero trabajar y pues también por solicitud de algunos de los padres de familia, según Pues lo si que me... algo yo le puedo, digamos, tomar pantallazo a ese y después pues lo paso al libro. Sí, claro, no hay problema. Listo, entonces, bueno, vamos a desarrollar estas situaciones, entonces tenemos acá, punto número 9, ¿Le de nuevo nos ponemos dan... taller o cómo así? Sí, pues si quieres ponle ¿Ejercicio? taller página 93. Que los que de Ok. pronto estén tomando ahí en el cuaderno apuntes, taller página 93. Entonces, bueno, tenemos acá el punto número 9 que nos dice, nos muestra los valores. Entonces tenemos 36. Bueno, yo lo voy a 36. correr acá a un ladito para irlo solucionando y que nos quede bien ordenadito. Entonces, 36 sobre x igual a x cuartos. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que mostramos ahorita. Entonces, bueno, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, siempre esto es con la propiedad de extremos y medios. Entonces tenemos 36 Ok. por 4 debería ser igual a x al cuadrado, ¿cierto? Que es x por x. Ahora, ¿cuánto es Ajá. 36 por 4? Espere. 36 por 4 es 144. 144. Listo, bien, 144. Ahora, 144 es igual a x al cuadrado. ¿Qué es lo siguiente que Sí. hago? Sacar raíz en ambos lados. Entonces voy a decir que raíz de 144 debería ser igual a la raíz
de x al cuadrado. Entonces la raíz, ahora el es la raíz de cuadrado. 144. Ujú, sí, el Es cuadrado 12. alcanzará la 12, raíz. es 12, profe. Es Muy 12. bien. Sí, bien. Y la raíz de 144 es 12. O sea que x es igual a 12. Es 12. ¿Listo? Ujú. Y si lo queremos ¿Y ya? verificar, ¿ya? Si lo queremos verificar, vemos que 36 sobre 12 debería ser igual Sí. a 12 sobre 4. Solamente lo voy a colocar acá o lo voy a resolver o a demostrar por la constante. No necesariamente uno demuestra por todas las propiedades. Entonces acá, Ok. 36 dividido 12, esto nos da Si 3. fácil se encuentra. Uy, no. Sí, es facilito. Y Sí, 12 re. dividido 4 también da 3. O sea que efectivamente el valor de x es 12. Ah, se multiplican, ¿cierto? ¿Listo? Mister, Ok. entonces eso todo lo copiamos en el cuaderno. Sí, sí, sí. Pues normalmente donde copian las actividades. En el cuaderno, porque en el El libro cuaderno. casi no caen. Sí, cuaderno. Pueden seguir trabajando en el cuaderno. ¿Resolvemos la otra nosotros o usted nos ayuda ahí? Bueno, si ¿Cómo alguien así? quiere, listo, dale, a ver, si alguien quiere animarse a resolverla, Yo, le doy. yo, yo. Listo. Dale, entonces, O sea, él puede rayar. si quieres, sí, tienen como, Ay, gracias. déjame entonces Sí, habilito. Ah, sí, ahí estás yo ahora habilitado. tengo habilita. Listo, Bueno, perdón si le rayo muy grande o algo así. listo, dale. Entonces sería 8. Ay, no lo puedo. Esperé que tengo el color. ¿Cómo le hace usted para hacerlos pequeños, profe? Lo que pasa es que ya les muestro. Es que usted está en el computador, ¿cierto? Sí, claro, ya les muestro, espérenme, ¿ya Ay, me ven ahí? no. Ah, es más fácil en el compu. Si No, es que pues yo si tengo algo esto. dejen que el profesor le haga. Y con Es que mouse yo, son Sí, más fácil. ¿ven esto? toca decirle así por... Esto es una tablet especial para eso. Es por Espere, eso que profe. lo hago. Voy a Ah, conectarme es por el como computador, esas profe. tablitas que tienen como un lapicito y se va plasmando en la pantalla. Sí, Eso Andrés, se dibuja a veces en dibujotero. Dígame. exacto. Sí, esa es usted una tiene herramienta. esos esferos que tienen como, vea, espere, como estos que tienen esta Espere. cosita. Ay, Mire, perdón, Como profe, los perdón. que traen las tablets. no, Mire, mire. es que... Ay, espérame, es que Ah, voy a sí, rayar. con ese también es Entonces, fácil. con estos se puede, ¿Cuál? es ¿Con más estos? fácil en el celular, sí, conéctate con el celular con estos, con los que tienen como una cosita acá. Sí, también es una posibilidad. No puedo. No puedo. Ay, No, bueno, Dejen que listo. el mister le haga. Sí, eso me van diciendo y sí. yo les ayudo a escribir. Entonces, Ah, bueno. dale. Entonces, bueno, ¿cómo sería ahí la solución? 8. Entonces, primero copiamos el resultado, luego 8 por 72, Sí, 8 por luego y 72. por y al cuadrado, ¿cierto, profe? Sí, muy bien. Y al cuadrado. Listo. Entonces, luego multiplicamos 8 por 72. Espere. Ah, entonces multiplicamos 8 por 72, que nos da igual a 576. Bien. Luego le sacamos la raíz a 576. Nos da Sí. 24. Entonces el resultado de y sería 24. De y al cuadrado sería 24. Listo, bien. De y solito. Aquí ya es y solito. ¿Listo? Entonces, Y bueno. como... Sí, señor. Ay, sí, perdón. Sí. Listo. Entonces ahí solamente queda verificar, ¿no? Entonces sería mirar que 8 sobre 24 Sí. sea igual a 24 Sobre 72. sobre 72. Listo. ¿Y si cumple o no cumple? Es que... Sí. Pues será que le puedes Sí. achicar un poquito. Sí, profe, es que está muy grande la pantalla un poquito. Ah, pues tomarle pantallazo. Ay, Sí, profe. mister, si se cumple. Si se cumple, Sí, lo hice bien. ¿cuánto Da te da, Laura? 0.3 periódico. Bien, listo, bien. Entonces esto nos da Sí. 0.3 periódico y esto también nos da 0.3 periódico. 0.3 periódico. Listo. Entonces ahí ya está. Entonces sí lo hice bien. Listo, bien. Espera. Ah, yo tengo el libro, entonces así lo puedo ir copiando y eso. Bien, Andrés, bien.
Listo. Igual no se preocupen por tomar ahorita el pantallazo. Ustedes se dan cuenta que yo siempre al final les doy, Las grabaciones. no, y más que eso, al final siempre, Ah, sí. siempre les achico la pantalla para que puedan Nos da tomar tiempo los para copiar y pantallazos. todo eso. Ajá. Listo, igual aquí está quedando como Ese muy es el que yo ordenadito. no entendí, profe. Este es el que no entendiste, ¿por qué? ¿Por los negativos? Porque es que tiene menos y el partiendo menos. Pero yo creo que se resuelve más Pues igual, ese, pero por pronto, el resultado es negativo. Mm, Bueno, el sí, resultado de la ujú. constante sí. La constante sí va a dar negativa, porque, bueno, es negativo sobre positivo o positivo sobre negativo, pero Pero el se puede valor, hacer igual que sí, sí, porque el resto, aquí, ¿cierto? sí, claro, porque aquí el producto, por ejemplo, de extremos nos va a dar menos 3,5, no creo que no más bien así, por menos 14. Ay, 49 minutos. 49. 5. 9 te da 49. positivo, ¿cierto? Porque vemos que negativo por negativo es positivo. Entonces Sí, eso queda 49 sí. positivo igual a b cuadrado. O sea que lo siguiente Ujú. que hago es sacar raíz en ambos lados. Ay, 40. La raíz de 49 es 7, profe. 7. Sí, efectivamente 7 por Ujú. 7 es 49. O sea que La 7. sí, el resultado de B es 7. Listo. Y comprobamos entonces, menos 3,5 sobre Ajá. 7 debería ser igual a 7 sobre menos 14. Ujú. Sí, señor. ¿Listo? ¿Y cumple o no cumple? O sea, la B sería cierto. Sí, sí cumple. Pero sí cumple, profe. ¿Cuál es el resultado de la constante en ambos casos? 0,5. 0,5. Muy bien. Ujú. 0,5, profe. Y eso es porque justamente 3,5 es la mitad de 7. Ah, bueno, pero en ambos negativo, ¿no? Sí, señor. Entonces, justamente es porque 3,5 es la mitad de 7, como 7 es la mitad de 14. ¿Listo? Entonces, por eso da de esa Sí. manera. Listo, Entonces, miremos. ¿y cómo se hace? Ay, no, ¿Cuál? perdón, me equivoqué. Me está en otro slide, profe. Sí, es porque tengo acá Sí, el completo. Bueno, aquí voy a colocar ese. ahora el 12 y esto desplacémoslo un poquito ahorita. Listo, igual ahí, como les digo, yo lo hago, o sea, yo voy cambiando el tamaño, es para ir organizando y al final les dejo tomar el pantallazo ya completo. Pues me parece que es mejor al final, ya cuando esté completo, en vez de ir tomando pantallazos de partes y partes. Listo, este está un poquito diferente. Miremosla a ver. Y esto es algo que puede pasar también. Porque acá vemos que esto es fracción sobre fracción, pero bueno, no importa. ¿Podríamos, ejemplo, dividir 845 entre 11 y sacar un solo número? Sí, claro, claro que sí. Ah, Entonces, 845 dividido 11. 845. 845. Ay, no. dividido 11 da 76,81 periódico. Sí, exacto. Entonces, por eso justamente yo creo que no lo Sí, colocaron ahí como decimal, porque es mucho sí, más ya, fácil profe. escribir esto que escribir 81,